necesaria de cafeína para continuar con lo explicado. A ver, por favor, aquí la clase es adelante, no es atrás. ¿Ya? Si no, ya sabemos que en YouTube vamos a salir bailando. Ya lo sabe. Y aquel que no sabe porque recién ha llegado, que el compañero le diga. Uy, vale, dice, nada, no puedo hacer. Bueno, a ver. Bueno, ya habíamos hablado sobre los objetivos generales, que eran parte, ¿no? O que eran la fracción de lo que coadyuvaría la visión. Habíamos hablado de los objetivos concretos o los objetivos específicos, y luego habíamos hablado sobre las metas, ¿no? Que cuantificaban la forma de cómo llegar al objetivo concreto. Ahora vamos a hablar sobre las alternativas, que al final van a devenir en proyectos, ¿no? Yo identifiqué mi objetivo general, mi objetivo específico, las metas que voy a realizar. Y básicamente, ¿qué cosas serán mis alternativas? ¿No? Básicamente son soluciones de propuestas, o mejor dicho, propuestas de solución que yo identifico o que yo planteo para el territorio que analizar. ¿No? Como ya en las clases anteriores identifiqué qué potencialidades tenía mi territorio y qué limitaciones tenía, pues ya en esta fase yo voy a plantear mis alternativas, que van a responder a esas falencias que encontré y también van a responder a optimizar o maximizar esas potencialidades que he identificado en mis fases previas. ¿No? A ver, entonces, ¿no? Consiste en traducir al sistema territorial un conjunto de instrucciones precisas que al cumplirse conducen a la solución óptima. ¿Cómo lo obtenemos? ¿Qué hicimos en nuestras fases previas? Nuestro diagnóstico. Acá hemos hablado del análisis DAFO y el análisis SOP, que es el árbol de problemas, ¿no? La idea es que en la fase de diagnóstico yo ya pude obtener o identificar qué acciones iba a realizar, qué alternativas tenía yo que desarrollar, ¿no? ¿Con qué criterios me dicen? Existen criterios múltiples para poder yo determinar mis alternativas. Aquí solo les planteo algunos, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, modelos de usos del suelo, ¿no? Opera localizando actividades. En las clases anteriores les mencionaba que toda la información debía ser espacializada, ¿no? La clase del jueves mismo. Para poder tener esa información espacializada y poder determinar en qué parte del territorio yo debería realizar mi respectiva intervención, ¿no? O mi propuesta, mi alternativa de desarrollo. Entonces, teniendo en claro qué usos se están dando en el territorio, ¿no? Saber qué cosa yo debería agregar, qué cosa yo debería aportar, y en este caso, qué propuesta yo debería insertar en ese territorio. Otra de los modelos, por ejemplo, que se emplearían, o de los criterios que se emplearían, es el modelo simulación de mercados. Ustedes, economistas, deben tener mayor información de ese tema, ¿no? ¿Cuáles son las tendencias actuales del mercado actual, el nacional, o en todo caso el mercado de la zona de estudio, el mercado de afuera, que además responden al crecimiento y a la expansión de las ciudades, ¿no? Esto de alguna manera va a determinar el flujo de la población hacia adentro o hacia afuera, ¿no? Uno de los grandes criterios que hay es la dinámica económica que mueve masas, ¿no? Otro puede ser el modelo de aprovechamiento de recursos, ¿no? Esto va a referirse a la capacidad del territorio. Aquí sí no estamos hablando de lo que el territorio actualmente se está desarrollando, no. Estamos hablando de lo que en ese territorio, ¿qué cosas se podrían hacer? ¿De acuerdo a sus características? ¿No? ¿Perdón? De acuerdo a sus características, ¿no? ¿Qué cosas se podrían hacer? Por ejemplo, hay zonas, en el tema de la expansión urbana, ¿no? Hay temas, bueno, hay zonas donde la expansión urbana está llegando a zonas agrícolas, ¿no? Por ejemplo, pero la capacidad del suelo, la capacidad de uso de ese territorio de repente es agrícola, no es un tema urbano. Entonces, de repente la intervención del que tendríamos nosotros que desarrollar sería orientada a la capacidad de ese espacio que estamos hablando, ¿no? Es un poco complejo, sí, seguro, ¿no? Muchas veces la capacidad de eso es una, pero los intereses de la población son otros, muy complejo. El ejemplo de ello es que tenemos nuestras famosas ZC y nuestros OT que nunca se terminan de concluir, porque hay una confluencia de intereses, ¿no? Que bueno, hay que saber mediar. Por eso que siempre es necesario, como al inicio dijimos, trabajar con los actores implicados, para que ellos en el proceso sean nuestros aliados y permitan que esas alternativas que ya vamos nosotros realizando sean aplicadas y desarrolladas y sean aceptadas por ellos,
Justificación de alternativas. Nosotros, de hecho, después de hacer el trabajo preliminar, el trabajo del diagnóstico, y ya las alternativas de solución, vamos a encontrar muchas, seguro muchas posibles soluciones. Obviamente no vamos a poder desarrollar todas. Entonces tenemos que determinar de toda la gama de propuestas que podemos desarrollar, cuáles serían las más efectivas, cuáles sí prioritariamente tendríamos que desarrollar, ¿no? Y bajo qué criterios, que responden a criterios técnicos, sociales, económicos y que avalen la idoneidad de una determinada actividad. Tratemos de que esas alternativas respondan a estos criterios, ¿ya? Para que, digamos, de todas esas 20, 30, 40 posibles alternativas de solución, ¿cuál de todas ellas serían las más idóneas a desarrollar de forma inmediata? Porque de repente las demás sí se pueden desarrollar, pero en una fase posterior, ¿no? Preparar el terreno, el territorio, para que en fases posteriores, cuando se realice el tratamiento o cuando la vigencia del plan de repente concluya, podemos tener de base estas posibilidades que también se pueden desarrollar en una fase subsiguiente, ¿no? Evaluación de alternativas. ¿Para qué evaluamos las alternativas? La idea es que no se dupliquen con otras alternativas que se plantean en el mismo territorio, que no haya una duplicidad o superposición de las mismas, ¿no? La idea es que además se distribuyan en diversos aspectos de la problemática que hemos identificado y también de los aspectos positivos. Recordemos que en el diagnóstico no solo identificamos lo malo, ¿no? También identificamos los aspectos que son buenos, que son positivos en el territorio y que entonces, como son buenos, la idea es, pues mira, mejoremos y utilicemos mucho más ahora lo que ya tenemos, ¿verdad? Y lo malo, obviamente, repito, ¿no? Neutralizar o minimizar. Okay, sobre ese tema, respecto de la comunicación, justamente ayer, bueno, en la clase anterior, Raúl Rizarra hacía referencia de que él había encontrado casos de proyectos dentro de una misma localidad o dentro de una misma región que se duplicaban, ¿no? Y eso no era algo esporádico, algo aislado, sino se produce con mucha frecuencia. Entonces, ese es un tema que, claro, no es muy fácil poder detectar la duplicación porque puede ocurrir en un distrito, una provincia y puede estar o en una región, en sitios distantes. Pero, ¿qué cosa hacer para que, digamos, tomar acciones a través de un seguimiento o un monitoreo o a través de un banco de proyectos que esté, digamos, dentro de una base de datos para poder evitar de alguna manera o minimizar esa duplicación de trabajo, porque es inversión, es tiempo, ¿no? Y al final, digamos, ¿qué cosa va a hacer? O sea, ¿qué se va a lograr? Entonces, ese es un tema que habría que, no sé si se ha tratado un caso en tu experiencia y de alguna manera lo han minimizado o lo han atacado ese problema, no sé. Y nosotros lo que hacíamos, primero nos íbamos al marco normativo e institucional, ¿no? Eso que le decía, hay que revisar eso siempre, ¿no? Entonces revisábamos el marco normativo e institucional para ver que las propuestas que planteábamos primero se articulen a propuestas macro, ¿no? O a políticas macro, ¿no? Punto uno. Se potencializan además con ello y sirvan de engranaje para darle soporte y fortaleza a estas propuestas, a estas políticas que venían del gobierno central, ¿no? Por un lado, o de un gobierno de rango mayor al del área de estudio, ¿no? Lo segundo, esto de los proyectos es un tema muy necesario. Se supone, en teoría, de todos los proyectos tienen una base nacional y que sea en el SNI, ¿no? Pero claro, sucede mucho lo que usted dice, ¿no? En una misma región, incluso entre áreas diferentes de un mismo gobierno, se hacen cosas muy similares, ¿no? Entonces, ¿cómo puede pasar esta situación? Se supone que estamos hablando de una misma institución que, si bien es cierto, está conformada por diferentes gerencias o áreas, debería haber un control, un monitoreo de ello. Poco se hace al respecto. ¿Usted quiere opinar? Ya. Bueno, un mecanismo, perdón. Podría agregar a eso de que, digamos, el MIT tiene mucho que ver en eso. Sí, pero perdón, el área de proyectos sí está controlado, porque los nombres,
En la área de proyecto sí, pero cuando hacen el planeamiento sí, el tema es distinto. Claro, el PIB ahí Entonces, vamos por partes, levantamos la manito, ¿ya? ¿Usted terminó? Sí. ¿Usted, por favor? ¿Y quién más quiera, levante la mano? Sí, usted. Bueno, en lo que es control de proyectos, en el banco de proyectos hay un sistema de control. Cuando uno ingresa, tú pones el nombre del proyecto y te salen todos los proyectos que existen. Y es bajo tu responsabilidad si es que ingresas o no ingresas el proyecto, ¿no? Y esa es la responsabilidad de la unidad coordinadora. Sí. Y de la web, ¿no? Y luego la OPI también que da la habilidad. Pero pasa, ¿no? Habiendo esto, pasa. Habiendo los filtros correspondientes, habiendo el banco de proyectos de 10.000, habiendo el tema de las unidades formuladas que en teoría se deben encargar de formular los proyectos, habiendo la oficina OPI y etcétera de oficinas que deberían ver el filtro, sigue pasando, ¿no? Sigue habiendo repetición de proyectos reiterativos que se repiten, de repente el nombre varía, pero al final la funcionalidad, incluso los actores van a ser los mismos, ¿no? Sí, quizás más en la etapa de planeamiento o de propuesta de proyecto, como lo hacen diferentes áreas. Claro, diferentes áreas o diferentes actores, entonces tal vez es ahí, ¿no? Por ejemplo, eso se ha visto en los planes de desarrollo, ¿no? Pero claro, cuando ya está, una vez que está formulado, ya es un poco y aprobado, es distinto. Yo creo que hay un factor importante acá. Nosotros estamos hablando de planes. Estamos hablando de la interrelación que debe haber entre los planes. Entre el plan nacional, el plan regional, el plan local. Y dentro de estos planes, el plan estratégico y el plan operativo. Digamos. Entonces, una vez más se comprueba de que los planes están separados, exactamente. Con esto comprobamos de que efectivamente cada uno hace el plan por su lado y dentro de su plan hace sus proyectos. Bueno, tiene que aprobar el ENIC, lo aprueba, pero está dentro de su plan. O sea, tenemos que encontrar la integración, la interrelación que debe haber entre el plan nacional, el plan regional y el plan local. Y dentro de estos, el plan estratégico, el plan operativo. O sea, tenemos que encontrar esa relación porque si no, vamos a encontrar, y por más SNI que exista, vamos a encontrar siempre duplicación de proyectos, ¿no? Entonces tenemos que avanzar en el tema de planeamiento para poder ajustar precisamente adecuadamente los proyectos, ¿no? Eso creo que sería una solución. Sí, definitivamente tenemos que pensar en que un plan de alguna manera ayuda a que el plan del siguiente nivel, a que se lleguen los objetivos del plan del siguiente nivel y así sucesivamente, ¿no? O al revés, ¿no? Del plan nacional, al plan regional, del plan regional, al plan provincial, del plan provincial, al plan distrital, y bueno, que haya una articulación y coherencia para que los objetivos nacionales, sean logrados en función al aporte de estos niveles de gobierno que están publicados de base, ¿no? Dígame. Sí, ya dice no, también la inexistencia de un sistema de evaluación. Tiene que haber un buen sistema de evaluación. Seguimiento y monitoreo, ¿no? Sí, pues tenemos una falencia todavía y hay cositas que desarrollar. Y eso es lo bueno, porque a la vez cosas por desarrollar nos permite poder nosotros generar estas alternativas o estas propuestas que pueden orientar a solucionar esa problemática que se da desde hace años y que continúa dándose, que se perpetúa en el tiempo. Díganme, por favor. Quería traer un poco a el hecho de que se supone que primero es el planeamiento, el plan, y después es el presupuesto, ¿no? Sí. O sea, es decir, el presupuesto se debe ajustar al plan, y no al plan del presupuesto, que es lo que ocurre usualmente aquí en el país. Y en el principio usted tiene, y a la vez está razonando, hay experiencia de otros países donde realmente sucede una inversión, ¿sabes? Porque debe ser. Claro, justamente es lo que estamos, una de las tantas experiencias que hay, es lo que estamos explicando paso a paso, ¿no? La idea es esa, ¿no? ¿Cómo puedo invertir? ¿Cómo puedo saber, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo puedo saber si un proyecto de expansión agrícola se debe dar en determinada región? Si primero no sé si tenemos los recursos necesarios, en suelo, en agua, en capacidad humana,
capacidad operativa, ¿no? O sea, si no ha realizado trabajo, todos esos trabajos previos que en el transcurso de estos que se han venido manifestando, ¿cómo yo puedo saber si ese proyecto es bueno o malo? De repente sí lo es, de repente sí es un proyecto correcto, de repente sí es un proyecto que va a ayudar a que esa zona se desarrolle, ¿no? Pero no lo sé si es que no he realizado todo el trabajo previo, si yo no he identificado qué requiere ese territorio, ¿no? Yo encontraba un PDRC que decía, ¿no? Expansión de la frontera agrícola en una zona sumamente árida y que encima está ubicado en un valle cajonado. O sea, sí, ni siquiera por dónde te ibas a expandir. Y era una zona, como les digo, árida, o sea, clima tremendamente árida, con escasos recursos hídricos, la topografía del territorio era sumamente abrupta, y decían, no, pues lo que pasa es que queremos ser competitivos como otras regiones y queremos desarrollar nuestra agricultura. Entonces expandamos, generamos este proyecto, ¿no? Así como el videito que vimos, ¿se acuerdan el videito que vimos? Que había muchas propuestas y que aparentemente eran positivas, la idea era buena, ¿no? La idea era generar desarrollo, la intención era buena, pero claro, si no conocían su territorio, ¿cómo iban a saber si su propuesta realmente iba a responder a los requerimientos que había en ese territorio? Entonces ahí esto es importante que primero sea el diagnóstico y no como Al lo revés. están formulando. Sí, bueno, esas son las Si nuevas no hay un directivas. diagnóstico, pues no saben qué tipo de tierra, qué tipo de cultivo. Claro, lo que yo creo, lo que considero en todo caso es que si lo hacemos al revés, entonces sabré, o sea, si yo planteo primero qué quiero y luego ya recién hago mi diagnóstico, sabré que mi esfuerzo va a tener que ser mayor para lograr lo que necesito. Pero generalmente todo está en base a la demanda, ¿no? No lo que yo quiero hacer, o sea, no es tanto lo que yo estoy haciendo, pero no qué necesita, qué requerimientos tiene la población, ¿no? Exacto, exacto. Mira, No, A ver usted y luego usted, ¿ya? En relación a lo que se estaba conversando, en salud se está trabajando bastante en lo que es inversiones, ¿no? Incluso se ha aprobado el Programa Nacional de Inversión por 15 años, sí se ha aprobado. Y ahí, o sea, hay una organización que le llaman el CRIS, que se reúne periódicamente donde van todos los directores generales, los alcaldes, los jefes de gobiernos regionales, etcétera, etcétera, para programar y priorizar los proyectos. O sea, en ese aspecto, en salud se está avanzando más. ¿Para qué? Porque anteriormente se veía que las municipalidades hacían proyectos, un esfuerzo participativo, vamos a hacer centros de salud. Entonces ahora ya se ha creado esta organización que va a aprobar qué proyectos se van a desarrollar. No, ya no se va a poder hacer, cualquiera puede hacer el proyecto que se le ocurre, no. Previamente va a ser con la aprobación del CRIS. Y ahorita ya hace como un año se está Filtro, ¿no? avanzando. Un filtro oficial. ¿Usted quería comentar algo? sí, o sea, respecto a lo que menciona, hay que hacer primero el diagnóstico para ver, digamos, la fotografía del momento, y a partir de ahí lanzar alternativas, ¿no? Ya. Bueno, sí está bien, pero hay algo que, digamos, también hay que considerar. El CEPLAN, efectivamente, él está partiendo, no toma en consideración ese aspecto, está partiendo de una perspectiva, ¿no? ¿Por qué? Sí lo toma en cuenta, pero O sea, en la fase siguiente. Claro, pero ¿por qué? ¿Por qué, digamos, tome esta consideración? No necesariamente para establecer, digamos, o preparar el camino al futuro, digamos. No necesariamente hay que tomar aspectos del pasado, no necesariamente. O sea, estos hay que sí, digamos, como decía anteriormente en las clases, o sea, necesitamos tener una transformación de nuestra forma usual de pensar. Por ejemplo, si el mundo está yendo ahora hacia los transgénicos, por ejemplo, y nosotros, de acuerdo a una política, basamos nuestra proyección hacia el futuro en base a nuestro diagnóstico, digamos, empezar a producir algún producto natural, no sé, papa, cualquier otra, cuando el mundo ya no va para allá. O sea, el mundo de repente está yendo a los transgénicos
que es más, hay una mayor productividad, hay un menor costo y, digamos, es más viable. Entonces, ¿qué pasa con el diagnóstico? Entonces, ese es un tema discutible. Es un tema que, digamos, tenemos que mirarlo desde varias aristas, porque tenemos que mirar, en verdad, cómo camina el mundo. Y en esos pasos tenemos que mirar cómo caminamos nosotros, ¿no? Entonces, no es solamente el diagnóstico, es también cómo ve el mundo, para poder lanzar una alternativa a futuro. Por eso analizamos las tendencias, ¿No? ¿ya? Pero yo creo, más que todo, porque tratando de entender ello, ¿no? La decisión de ese plan, ¿por qué primero a dónde vamos y luego recién cómo estamos? Porque, por ejemplo, hay casos de muchos países que sin tener ciertos recursos se vuelven grandes potencias en determinadas cosas, ¿no? Por ejemplo, la producción de chocolate. ¿Qué país produce mayor chocolate? Mayor cantidad de chocolate. Suiza, ¿no? Y su área agrícola, ganadera, es muy reducida. Para empezar, no Para empezar, ¿no? Sin embargo, producen el mejor chocolate del mundo, ¿no? Y bueno, ejemplos como estos hay muchos. Entonces, un poco la visión de este plan es esa, ¿no? Dicen, mira, como hay tantos países que no necesariamente tienen los recursos, pero que sí ellos han tenido como visión desarrollarse en determinado tema y lo han logrado, ¿no? Pero, como les digo, antes de la visión o después de, igual se tiene que hacer un análisis del territorio para saber qué tengo y en todo caso qué me faltaría para llegar a esa visión. O si es al revés, cómo estoy ahora y qué tendría que hacer para llegar a un estado. O sea, antes o después, pero igual se tiene que analizar en qué situación me encuentro, mi línea de base, mi línea de partida, para saber a partir de donde me encuentro cuánto debo esforzarme, o sea, qué proyectos, qué actividades, qué situaciones deben de presentarse para que yo pueda llegar a ese estado deseado, ¿no? Por ese lado. Ay, mi árbol. Pensé que lo había encendido. Siempre pasa eso. Ah, que vaya. Como había dicho bien. Oye, mi gargantita se esforzó más. Que vaya a sentir la venganza. Ya les gustó el baile. Todo va a ser bailar este ejemplo. Ya, bueno, este es un ejemplo de caso práctico. En el área de estudio que les mencioné, identificamos a partir de nuestro diagnóstico 4 líneas estratégicas, ¿no? Que lo vimos al inicio, ¿no? Una relacionada al medio ambiente, otra al medio social, al sector agrario y al turismo, ¿no? ¿Y cómo estaba dividido? ¿No? Mis líneas estratégicas contenían ejes, los cuales presentaban objetivos principales, que era un nivel 1, y de allí venían alternativas, que eran muchas. Y de esas alternativas yo priorizaba mis propuestas prioritarias, que en realidad vendrían a ser mis proyectos. Entonces, así, de esta forma es que nosotros planteamos la estrategia de desarrollo en esta zona, ¿no? Nuestro programa de planificación. Bueno, para cada una de nuestras líneas estratégicas encontramos aquí nuestros ejes. En el caso, por ejemplo, del sector agrario teníamos productividad y calidad, medio ambiente, industrias agroalimentarias. Para el sector turístico identificamos estos ejes: diversificación de las actividades, equipamientos y servicios, formación y especialización. Ya sé quién se duerma, ya sé quién va a bailar. Para la naturaleza tendríamos los ejes conservación, uso y gestión. Y para la línea social, la línea estratégica social, planteamos tres ejes, ¿no? Servicios y equipamiento, integración social, dinamización de la población local. Si se dan cuenta y si recordamos un poquito lo que hemos venido hablando del área de estudio de la primera clase, respondía a las necesidades o a lo que debemos identificar, ¿no? Tanto en la fase de inventario como en la fase de diagnóstico. Este es un breve resumen de lo que consideramos en nuestra línea estratégica del sector agrario. Nuestros ejes, como les mencioné, eran 3: productividad y calidad, industrias agroalimentarias, medio ambiente. Como objetivo principal, planteamos aumentar el valor añadido de los productos agrarios y diversificar las actividades agrícolas. Y como propuestas, que fueron muchas, planteamos estos dos proyectos ya. Implantación de una plataforma cárnica del ganado porcino e implementación de un sistema agrosilvopastoril con la raza mayana. ¿Por qué la raza mayana? Porque es una raza característica de esta zona.
¿no? La que les decía que tenía un sabor peculiar, mucho mejor que el resto de del ganado ovino de la zona. Entonces, este tipo de ganado era característico de aquí y tenía esas peculiaridades. A ver, se me van durmiendo. Para el sector turístico, lo mismo. Para el sector ambiental, hay los ejes, los objetivos principales, las propuestas. Y para la línea estratégica de desarrollo social. Ojo, planteo eso. Cuando nosotros planteábamos nuestros proyectos, nuestras propuestas preliminares, prioritarias, las más importantes, las que de alguna manera habíamos priorizado dentro de toda la gama de alternativas, evaluamos varias cosas, ¿no? La justificación de por qué hacerlo, la evaluación de ello, la articulación con políticas, tanto nacionales, regionales, locales, ¿no? También políticas restrictivas, porque también las hay, ¿no? Y además que respondan a las características y a las necesidades de la zona. Imagínense, en el caso anterior, hablábamos de un... Miren que ser acá, ¿no? Acá. Hablábamos, por ejemplo, de implantación de una plataforma cárnica de ganado porcino. Imagínense plantear esa propuesta, por ejemplo, en la India, ¿no? O sea, no, imposible, ¿no? De repente solucionaría cierta problemática que hay allá, pero imposible plantear eso, ¿no? Este alternativo o este proyecto en esa zona. Entonces, todos esos criterios serían los que teníamos que nosotros considerar, ¿no? Bueno, en el eje social, ¿ya? Hemos planteado proyectos para cada línea estratégica, pero yo solamente voy a explicarles de una línea estratégica, que es el social. Porque si sigo explicándoles más, así como el señor que está al fondo, me voy a seguir durmiendo. ¿Ya? Entonces, en el caso de línea estratégica social, teníamos estos ejes: cohesión social, dinamización de la población local, servicios y equipamiento. En el nivel 1, que son los objetivos, planteábamos fomentar la cohesión social para inmigrantes y además promover la dinamización de la población en torno de la cultura, la formación y el mercado, ¿no? Y como proyectos planteábamos 2 talleres